Listo. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar cuál es el origen emocional de ese patrón que tanto repetimos y cuáles son esas creencias que se formaron a partir de lo vivido. Y mirar qué fue lo que realmente pasó y cómo lo interpretamos. Y la idea es que hoy ustedes se cuestionen, se hagan preguntas. La pregunta tiene mucho valor. Y no necesariamente tenemos que encontrar la respuesta a esa pregunta, sino que la podemos hacer es si esa historia que nos contamos acerca de nosotras mismas tiene significado hoy o solamente la tuvo como para un cierto momento de nuestra vida. Entonces, no es lo que pasó lo que nos define, es lo que decidimos que eso significaba y que lo podemos reescribir. Porque el pasado realmente no es como sucedió, sino cómo lo recordamos, cómo lo escribimos, y por eso es que dos personas pueden tener una versión, una historia de lo que sucedió súper diferente, porque influye mucho quién lo vive. Entonces, estos patrones que repetimos, que ayer decíamos que podía ser un patrón emocional, que podría ser un patrón de comportamiento, que podría ser un patrón de cómo reaccionamos, vienen de experiencias que vivimos, que nos dejaron recuerdos y que esos recuerdos dejaron significado. Porque nosotros tenemos muchos recuerdos de nuestro pasado, pero no todos esos recuerdos dejaron huella en nosotros. Los recuerdos mm, que más huellas dejaron es porque de pronto nos produjeron un shock y pudo haber sido un shock, sea porque fue algo gratificante, porque nos contribuyó, o un shock que por el contrario nos causó una herida, porque pueden pasar las dos cosas, que nos contribuyó o que no. Y a partir como de esos recuerdos que dejaron ese significado en nosotros, es donde empezamos a construir la idea de quiénes somos, qué podemos esperar de los demás, cómo funciona el amor. ¿Y qué pasó? Que esas vivencias que dejaron significado, que empezamos a construir alrededor de ellas, empezaron a generarnos creencias. Creencias que hoy en día le seguimos siendo fieles a esas creencias. Y muchas de nuestras acciones del hoy, del presente, tiene que ser porque le fuimos fieles, le seguimos siendo fieles a esas creencias, pero quizás esas creencias ya no son tan importantes en el día de hoy. O sea, el mundo ha cambiado de una manera tan rápida en los últimos 30 años, y no solo a nivel tecnológico, sino a nivel espiritual, a nivel emocional. Y no es que las verdades universales y las verdades espirituales hayan cambiado, sino que es la forma en cómo interactuamos hoy, cómo las vivimos. Y tecnológicamente, pues ni lo tengo que mencionar, o sea, hace 30 años no existía esto que estamos teniendo hoy. Esto empezó alrededor de hace unos 15, 20 años con Skype, con el Messenger, pero hoy tenemos plataformas como Zoom que nos permiten enriquecernos de diferentes maneras a nivel de conocimiento. Entonces, ese cambio en los últimos 30 años ha sido súper, súper rápido, pero nosotros todavía tenemos unas creencias que están ahí, que realmente no nos permiten como tener otras experiencias en la vida. No voy a decir que mejores o más placenteras, sino otras experiencias. Esas creencias a veces nos llevan a vivir solo determinadas experiencias. Entonces aquí hay que tener en cuenta los aspectos.
lo que pasó realmente y cómo lo interpreté. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, mamá estaba ocupada cuando le hablé. ¿Cómo lo pude yo haber interpretado? Lo que yo siento que yo no le importa a mi mamá, que mi mamá nunca está para mí. Papá se fue de casa. ¿Cómo lo interpreto yo? Los hombres siempre abandonan. Y, y esto es muy interesante porque justo antes de esta clase estaba hablando con mi esposo de que él tenía un señor que trabajaba para él. Mi esposo trabaja en construcción y este señor le daba mucho miedo cuando de pronto había un trabajo en otra ciudad. Este señor sacaba las excusas, eh, que no viajaba. Bueno, con el tiempo nos enteramos la verdad de por qué él no viajaba. O sea, el hecho era que él no viajaba, nosotros interpretábamos que él no viajaba porque ay, este señor no viaja y todo. Y después nos enteramos que este señor de México se había ido a vivir a California y una vez lo habían traído a trabajar al Mirol, como a la parte de más acá de Nevada, o sea, más acá de Las Vegas, y quien lo trajo lo abandonó ahí. O sea, pero estamos hablando de unos años atrás donde no había celular, donde solo habían ciertos teléfonos fijos, el señor había perdido la información de su esposa, de la hija que había dejado y nunca más pudo volver a California. Estuvo muchos años en esta parte de Estados Unidos que es muy rural y no tenía forma de comunicarse. Entonces, el señor aprendió pues a vivir ahí, formó una nueva familia, pero siempre era ese miedo, ¿no? Porque se quedó pues con esa interpretación. Con Facebook, con el tiempo pudo volver a contactar, su hija lo buscó y lo encontró. Pero entonces miremos, ¿no? La interpretación que cada uno hizo de la situación. Su hija pensaba que su papá las había abandonado. El señor tenía pánico a viajar porque siempre sentía que si salía de su zona, de su alrededor, no iba a volver. Entonces, mire cómo de un hecho podemos generar diferentes interpretaciones. El otro ejemplo que tenemos aquí es mi pareja no me escuchó, tengo que esforzarme más para ser vista. Entonces, eso pasa mucho. Vivimos situaciones, vivimos circunstancias y siempre nos quedamos con la interpretación de lo que sucedió de acuerdo a cómo nosotros la vivimos. Por eso es que las que somos mamás y tenemos varios hijos, ellos también nos ven diferentes, cada hijo nos ve diferente porque cada hijo nos interpreta de una manera diferente. Para un niño, por ejemplo, a los dos se llevaron al jardín infantil. Para un niño pudo haber sentido que su mamá lo abandonó, o el otro hijo pudo haber sentido que fue una gran oportunidad para ser amigos. Entonces, siempre, cualquier circunstancia va a generar una interpretación que muchas veces quien ejecuta la acción o da el mensaje va a sentir que no es lo mismo. Y si es de acuerdo como a su personalidad, a lo que trae. Entonces, lo que nos marcó no solo fue lo que nos pasó, sino lo que inconscientemente o conscientemente decidimos que significaba para nosotros. Porque muchas veces esa decisión es como que de una forma inconsciente. Hay unas preguntas o unas creencias que siempre operan en silencio en nosotros como mujeres, porque es lo que hemos vivido a través de mucha historia, que a veces no somos suficientes, que tenemos que ganarnos el amor, de que no somos prioridad para nadie, que si manifestamos que necesitamos mucho nos van a dejar y el amor duele. Estas son creencias comunes que yo he encontrado. Puede que no sean las de ustedes, si ustedes
quieren compartir o no, o simplemente pueden escribir ahí en sus notas cuáles son las creencias que cada una de ustedes tiene que están como presentes ahí. Otra que es muy común entre muchas mujeres es que soy muy tímida. Otra creencia común es que yo siempre fui muy independiente, entonces yo no necesito a nadie, porque yo me valgo sola. Porque aquí no estamos hablando de que las creencias sean buenas o malas, porque realmente no importa si una creencia es buena o mala, sino qué tanto esa creencia me contribuye a mi felicidad. Porque, por ejemplo, en un momento dado, el yo tener la creencia, yo soy fuerte, yo soy independiente, yo no necesito a nadie, me pudo haber contribuido en un momento de una separación, en un momento en que pude haber quedado viuda, en un momento en que tuve una necesidad, pero de pronto esa creencia no me puede ser muy contributiva en el momento en que yo quiera establecer una pareja y quiera llegar a tener unos acuerdos con esa pareja y que esa pareja me traiga un cafecito o un día me prepare un almuercito o que un hijo me quiera regalar un viaje. Porque si yo, por ejemplo, estoy muy aferrada a esa creencia de yo soy independiente y no necesito nada, si de pronto alguien me va a dar un regalo así grande, y tomo esto porque es un ejemplo muy real de una señora que toda su vida fue independiente, trabajó, logró lo que quería, estaba muy bien, y su hijo en un momento dado vio que tenía el carrito ya muy viejo y quiso regalarle un carro. Y esta señora se cerró y dijo, no, yo soy muy independiente, yo no necesito nada, a mí nunca nadie me ha dado nada, y se cerró. Entonces, en ese momento, esa creencia de que era una mujer totalmente independiente le cerró la oportunidad a recibir un regalo que su hijo le quería dar por simple, o sea, y de verdad por amor, no porque eh, la estuviera victimizando, no porque la viera menos, sino que, wow, mi mamá siempre ha sido una mujer independiente y todo su carrito está mal, ahora yo le puedo regalar uno. Afortunadamente, la señora reevaluó su creencia y se abrió y bueno, ahora está manejando un carro nuevo que pues no le genera gastos como el otro le está. Entonces, o sea, la pregunta aquí es, y acuérdense que yo les decía, es muy importante que nos hagamos preguntas y no desde si esto, y no desde esa dualidad que siempre manejamos de que es bueno o es malo, sino realmente esta creencia me está contribuyendo en este momento o en esta circunstancia específica. ¿Me está contribuyendo o no? Entonces, pues les voy a dar como un minutico, no para que compartan, porque lo importante de estos ejercicios es que ustedes sean muy honestas con ustedes. Entonces, no es necesario que compartan, pero pueden poner ahí en sus noticas cuáles son esas creencias más como significativas que ustedes ven más y pueden colocar al lado. ¿Esta creencia me está contribuyendo actualmente o no me está contribuyendo en esta situación específica? Mientras hacen eso, hola Luz Dari, ¿cómo estás? Hola Mariela, a Luz Dari la conozco. Hola Juliana, ¿cómo me le va? Muy bien, señora, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y hola Mariela, también saludos. Bueno, la otra pregunta que quiero que se hagan es, ¿esto es una verdad
para mí o es algo que aprendí a creer en esto. Y, y para que la tengan ahí como reflexión. Entonces ahorita vamos a hacer este otro ejercicio y vamos a ver cuál es el origen o emocional del patrón. Bueno, ayer hicimos un ejercicio y era frente a esos patrones que repetimos y le voy a mandar a Zulena el documento de ayer para que él lo tenga, para que se pueda ir. Lo voy a poner en la página de nuevo, para que lo tenga, para que vayan mirando ahí lo que trabajamos ayer de de la emoción que identificamos. Porque los patrones siempre están asociados con una emoción. Entonces decíamos que habían patrones emocionales que se repetían, habían patrones conductuales que tienen que ver con el comportamiento. Y entonces era como identificar cuando yo vivo esos patrones que se repiten, qué es esa emoción que realmente me genera en mí. Porque yo, por ejemplo, puedo decir, yo soy una mujer independiente y me valgo por todo, pero quizás la emoción que está detrás de ese patrón puede ser o alegría o puede ser soledad. Siempre hay una emoción. Entonces lo importante es como identificar esa emoción en esos patrones. Y lo que yo les decía ahorita, y lo podemos hacer con lo que hicimos ahorita, es con las creencias que ustedes vieron que son más presentes en ustedes. Esas creencias, ¿qué emociones les generan? Y cuando recuerdan cuál fue una de esas primeras veces que recuerdan haber sentido esa emoción. Recuerden, esto no, les pido que sean muy honestas, no para que lo compartan conmigo, sino para que ustedes lo vayan haciendo. Les voy a compartir, por ejemplo, algo muy personal. Em, Cuando yo quedé embarazada de mi hijo, porque estaba muy joven, no estaba casada, todo el tiempo escuché que cuando uno tenía un hijo lo limitaba, se le acababa la vida. Yo me acuerdo que lo primero cuando yo vi ese examen, porque cuando quedé embarazada de mi primer hijo, pues no tenía la pruebita de embarazo, sino que era un examen de sangre. El que es mi esposo ahora, pero en esa época era mi novio, me dijo, me mostró el papel. Yo le pregunté, ay, ¿son buenas o malas noticias? Y me dice, depende. Entonces yo abrí el papel y vi y dije, oh, se me acabó la vida, porque eso era esa creencia que yo había escuchado todo el tiempo de que tener un hijo era que se me acabara la vida. Y me acuerdo las palabras que él me dijo y me dijo, no, por el contrario, vamos a empezar una nueva vida. Pero yo cambié como de esa emoción de que, wow, se me acabó todo, ya no voy a tener nada. Y luego se vino como esa emoción de que, no, hay esperanza. Esa fue la emoción que vino después, sí, hay esperanza. Entonces, por eso es importante que vayan y miren como esas emociones, qué pasó en ese momento, qué sintieron y qué edad tenía aproximadamente. Y ahora les voy a decir algo. Estamos viendo esto un poquito lo que nos pasó como niños, pero no nos vamos a quedar ahí, porque hoy en día
sobre todo hoy en esta época que estamos viviendo, la idea es que seamos ese adulto que necesitamos, porque ese adulto que necesitamos somos nosotros mismos. Pero es importante ver como en dónde tenemos estos punticos que digamos todavía no están como muy alineados, que todavía como que nos duele un poquito, como que es esa media que a veces uno se pone y se le escurre y le queda uno en el talón y no le queda bien puesta y uno es caminando todo incómodo. Entonces, por eso es tan importante que vamos y miremos estas creencias, esas emociones que acompañan esas emociones, que muchas de ellas se pueden haber generado en la infancia, pero también en la adolescencia, porque muchas cosas también de las creencias que tenemos hoy, sobre todo en cuanto a las relaciones, se formaron también en esa esencia. Les dejé una pequeña reflexión ahí, dice, esa niña hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y la idea no es que miremos lo que pasó con juicio, sino con empatía. Como el ejercicio que les decía ayer, que estábamos en un teatro y estábamos viendo una película de esa situación que se formó. Bueno, hasta aquí alguna pregunta de esas emociones que acompañaron esas situaciones en las que se empezaron a formar esas creencias. Si no las quieren hacer públicas, me pueden mandar un mensajito por WhatsApp. Yo la leo sin decir quién es y se las respondo. Bueno, ahora pasamos a la creencia. Pues yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Mi momento fue en la parte con mi mamá. Pues tengo muchos recuerdos con mi mamá y recuerdo que más o menos cuando yo tenía 10 años o así, siempre había discusiones con ella que me hacían sentir muy mal, como que rompían mi corazón. Ujú. Entonces, todo lo que me pasa a veces me hace acordar como de esa época. Eh, porque los papás siempre generan como, o son tan importantes como en esa época para nosotros y cómo es que ya después de tantos años, a veces nuestro comportamiento actual es como tan ligado a ese momento o a esa relación con ellos, a pesar de que ya somos adultos, a pesar de que ya somos padres. ¿Cómo hacer como para sanar ese recuerdo? A ver, los papás son importantes porque como seres que vinimos a esta tierra, ¿no? O sea, que estamos como, nuestra primera conexión es con ese papá y esa mamá, aunque, aunque estén presentes o no estén presentes, pero es como ese primer vínculo. Y todas esas relaciones que tenemos en los primeros años se forman, porque de los 0 a los 7 años somos niños y somos niños, estamos muy conectados como a Dios. Mira que casi siempre de los 0 a los 7 años todos queremos ser bomberos, policías, doctores, porque estamos muy conectados con Dios y tenemos como muy presente el valor de la humanidad. Entonces como que queremos conectar con la humanidad, ¿cierto? Y somos muy frágiles y muy vulnerables en esa edad. Y como esos seres que nos están cuidando, o sea papá, mamá o abuelos o los adultos que están ejerciendo de guardianes, para nosotros es súper importante todo lo que digan. O sea, como niños le damos ese valor de lo que ellos digan es casi ley, ¿no? Entonces, pero a la vez nos estamos formando. Pero como somos seres sociales por naturaleza, o sea, como seres tenemos una parte divina y una parte humana, pero esa parte humana siempre está buscando y esa parte social siempre está buscando como la aprobación del otro inconscientemente.
Entonces, cuando no tenemos eso, lógico que se empiezan a crear esas heridas. Y lo que pasa es que vamos creciendo y lo que les decía, por ejemplo, ahorita, es el caso de 2 niños que dejan en el jardín infantil. Para uno, por su personalidad, por sus características, puede ser el fin del mundo y se sintió súper abandonado. Al otro niño no le importó, sino que se puso a jugar con los amiguitos y no sintió la ausencia de la mamá o del papá. Entonces, hay unos niños que son más vulnerables a recibir la aprobación o el cariño de los otros niños, de los otros adultos en comparación de pronto a otros hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no recibimos como esa atención o sentimos que hay ese conflicto con alguno de nuestros progenitores, sea papá o mamá, nosotros vamos creciendo, pero no realmente tú cuando tienes 13, 14, 15 años no piensas como, ay, tengo una herida de abandono, me produjo porque mi mamá no me prestó atención o mi mamá me criticaba, ¿no? O sea, no hacemos esa reflexión, simplemente nos quedamos con la emoción. Entonces es como cuando uno se hace una herida y de pronto ve la herida, pero no le presta atención y de pronto se pone una curita o se pone algo para taparla, pero realmente no vas, no te la limpias con un antiséptico, de pronto no vas donde el doctor para que te coja puntos y te hace la curación todos los días, sino que te la dejas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya somos adultos, vivimos situaciones similares con otras personas que de pronto llegan y te tocan esa herida y entonces tú vuelves a reaccionar de la misma manera. O lloras o haces la pataleta y o reaccionas con agresividad frente a ese dolor porque te tocaron esa herida. Entonces, por eso es que muchas veces como adultos nos sigue importando y nos sigue doliendo porque no atendimos esas heridas. Y de pronto a unos les cicatrizaron fácilmente, pero a otros no, porque depende mucho es de la personalidad de cada uno, de cómo se han mirado esas heridas que tienes, porque de una u otra forma todos tenemos heridas que hemos ido sanando con el tiempo. Y no es que estemos mal, no es que estemos rotos, como dicen, no, sino que todos hemos vivido experiencias que nos han dolido, que nos han hecho, que nos han hecho daño. Entonces, por eso es importante atenderlas. No sé si quedó contestada tu pregunta. Sí, Dime, Zulena. Hola, bueno, mira, yendo con el mismo tema que acaba de mencionar nuestra compañera, en mi caso te puedo decir que el 99.9 de la humanidad ha tenido un conflicto desde su niñez, todos. El círculo protector que viene siendo la familia, supuestamente, es el círculo en donde más sufrimos, en donde más tenemos recuerdos y como lo acabas de poner, ¿no? Cosas que no se sanan en el momento, ¿verdad? Pero también he entendido que entre más le damos fuerza voy por mi caso. Ujú, Mi relación también como con mi progenitora fue muy hostil, fue muy negativa. Entre nosotras dos hubo mucho conflicto, hasta que llegó el día en que yo entendí que ella no me pudo dar lo que no tenía y ella no me dio lo que tampoco le enseñaron. Entonces podemos entender que en su momento ellos nos dieron lo que le pasaron a ellos. Ellos también
tuvieron su parte en donde tampoco fueron entendidos, comprendidos, amados, queridos, apapachados, etcétera, etcétera. Entonces eso se va pasando y a medida que vamos viendo, la mayoría de la humanidad simplemente repite lo mismo y ahí es donde se repiten todos estos patrones que vamos en sí repitiendo, ¿verdad? Vamos enseñándole a los hijos lo mismo. Y es en todo, ¿verdad? Y tenemos muy arriesgado el victimismo, ¿sí? El pobrecito yo, el no me dieron, no me mostraron, no me esto, no me lo otro. Pero bueno, en fin, ¿cuál es el punto? Yo creo que en este momento que estamos con tanta información y que también tenemos esta oportunidad donde nos podemos compartir y todas estas experiencias que vamos viviendo nos van nutriendo tanto como al uno como al otro, de poder entender que cuando hacemos ese salto de salir del victimismo y ponernos en los zapatos del otro, que fue mi caso, y entenderla a ella, y saber que ella simplemente me dio de lo mejor que ella tenía y poder yo entender que ahora yo tenía otra información y gracias a la información que yo estaba en ese momento abrazando y sanando, pude darle a ella también eso. Entonces creo que en este momento no es importante tanto lo que pasó, sino lo que vamos a hacer con lo que pasó, que yo creo que eso es lo que estás tratando de decir en este momento, ¿no? Claro. De lo que Y por pasó, eso, y por eso la reflexión que les dejaba ahí. Esa niña hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y hoy puedes mirarla con compasión, no con juicio. Y no solo aplica a nosotros como las niñas que fuimos, sino también a esas personas que estuvieron en nuestra crianza, que pudo haber sido mamá, papá, abuelos, abuelas, tíos, tías, ¿no? Primos también. Entonces es eso, ¿no? Porque como decía Zulena, aquí lo que estamos mirando es ver lo que pasó como una película, que les hacía mucho énfasis en eso ayer, pero no quedarnos ahí, sino que bueno, esto pasó es para ver la herida, a ver si tenemos la herida y bueno, hoy nos vamos a hacer cargo de esa herida. Hoy la vamos a limpiar bien, la vamos a desinfectar y nos vamos a encargar hasta que quede cerrada. exacto, y ya sanarlo, ¿no? Ya saber que el tiempo no existe, ¿no? Que tenemos el aquí y el ahora, y el aquí y el ahora es lo que tenemos que de verdad atesorar. Y lo que, para mí, en mi experiencia, fui mejor madre, fui mejor ser humano por la experiencia que viví en mi niñez, por la experiencia que viví con mi progenitora. Entonces, eso me dio a mí ese salto de irme al otro lado y no repetir lo mismo, sino de cambiar la historia. Y eso fue una decisión ya que tomé después de entrar en conciencia, como te decía al principio, ¿no? De saber que como conciencia que somos, en este momento podemos expandir y mirar desde el otro ángulo y mirar que todo pasa por bien, nunca nada, nada, absolutamente nada nos pasa para dañarnos, sino que todo eso es herramienta que nos sirve para empoderarnos y poder entender al otro, ¿no? Poder entrar en un momento en lo que está pasando el otro, en lo que está sintiendo el otro, no para juzgarlo, sino para entenderlo y abrazarlo, porque es parte mía, es un fractal mío, es una parte mía. Entonces, bonito sanar para poder seguir abrazando al resto, ¿no? Porque aquí todos tenemos ese trabajo, ¿no? De sanar nuestras heridas y poder entendernos y mirarnos con esos ojos de yo te entiendo, yo ya sé, por ahí pasé también. Y yo creo que ahí nos vamos identificando todas y todos, porque también los hombres también son seres que también en silencio también callan mucho y también pasan por muchas cosas que no son tan expresivos como nosotras, pero ellos también tienen su teático y tienen su drama que también han pasado. Gracias. No, gracias. Bueno, me encantaría saber quién es Motorola Moto G52. Si nos escribe el nombre, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a la creencia. Y a ver un momentico, ujú, que no logro verlos, el chat.
Aquí. Hola, buenas noches. Bueno, no veo más mensajes. María levantó la mano. María tiene la mano levantada. Ah, bueno. No, María, gracias por estar aquí. Bueno, entonces vamos con las creencias. Mire, fue como muy casual, entre comillas, que yo haya elegido hacer estos 3 encuentros esta semana. Cuando los hice, yo no caí en cuenta que era una semana tan importante. Y justo esta mañana que estaba haciendo mis oraciones, que estaba haciendo, porque siempre en las mañanas cuando me despierto saco un momento o sea, para orar y todo eso, fue que me caí en cuenta y decía, claro, justo la semana pasada fue equinoccio y el equinoccio es una época en donde se equilibra la luz con la oscuridad. Esta semana que para los cristianos es es una semana bien importante porque de una u otra forma se revive lo que fue la muerte de Jesús. Y pensaba en eso porque las creencias a veces se vuelven esa cruz que todos llevamos, pero que si vamos al Domingo de Ramos, que coincide con la Pascua, que yo cuando tenía mis niños pequeños, como estudié la pedagogía Waldorf, en la pedagogía Waldorf pintábamos los huevitos, hay muchos cuentos de cómo las liebres llevaban los huevitos, porque el huevito significa precisamente como ese renacimiento, porque mostraban era el huevito, luego de lo que se volvía la mariposa, porque es eso, ¿no? La transformación. Y yo decía, lógico, es justo porque las creencias se vuelven cargas, lo que yo les decía ahorita al principio. Las creencias no se clasifican en buenas o en malas, sino es si estas creencias me contribuyen o no en el presente. Porque las creencias tienen, digamos, como cuando uno va al supermercado, las creencias pueden tener una fecha de expiración. Las creencias no tienen por qué acompañarnos durante toda la vida. Igual nosotros no somos las mismas cuando teníamos 10 años, no somos las mismas cuando teníamos 15, no fuimos las mismas cuando teníamos 30 años. Nuestras creencias han cambiado, sino que hay unas que ni les hemos prestado atención y hay otras creencias que seguimos arrastrando que se han vuelto cargas. Entonces, la idea con este ejercicio también es que miremos y que, bueno, es el momento de dejar ir esta cruz que me ha traído esta creencia. O sea, que ya hoy no la necesito. Entonces, aquí hay unas frases y por favor, van a escribir lo primero que se les venga a la mente. O sea, no van a pensar, no van a analizar, sino van a contestar con una palabra, 2 palabras o una frase. Lo primero, yo soy, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Los demás son, el amor es, para ser amada tengo que, si muestro lo que realmente necesito, ¿qué va a pasar? Ahora miren lo que escribieron y háganse la pregunta. ¿Esto es una verdad universal o es algo que aprendí a creer a partir de lo que yo viví? Y si es algo que aprendí a creer a partir de lo que viví, pues tengo el poder de crear algo nuevo o de seguir cultivándolo si me está contribuyendo a mi presente. Y este ejercicio lo pueden hacer con otras creencias que ustedes tengan.
Puede ser creencias acerca del trabajo, de los negocios, de las relaciones familiares, del cuerpo. Ujú, exactamente. Es nuestra verdad, pero no significa que sea la verdad para el otro. Entonces la puedo cambiar. Bueno, vamos a este otro ejercicio que se llama separar el hecho de la interpretación. Entonces, porque vamos a romper. Muchas veces vivimos como si nuestra interpretación fuera la realidad, pero no lo es. Es solamente lo que les decía al principio, es una lectura que yo le doy. Entonces, van a pensar en una situación que les haya causado dolor. Puede ser un dolor pequeñito, puede ser un dolor más o menos, o puede ser un dolor que ustedes dijeron aquí se me rompió el corazón. Pero lo van a mirar sin juicio, sin concluir. Es como si ustedes estuvieran contando que se vieron la novela ayer y se la están contando a una amiga, le van a decir, "Ay, ¿te viste el capítulo ayer de Pedro el Escamoso? ¿Viste lo que pasó?" Entonces, lo van a contar de esa manera. Después van a escribir qué significó para ustedes esa situación. Y acuérdense que volvemos a las preguntas porque es que las preguntas tienen esa capacidad como de abrirnos, ¿no? O sea, muchas veces nos hacemos preguntas que no necesariamente tenemos que contestar, sino que con el simple hecho de preguntarlas abre posibilidades. Entonces, pregúntense, ¿esa interpretación que yo hice de esa situación me sigue sirviendo hoy? Yo hoy quiero creer que me sirve, que me es válida. Ujú. Sí, María, estaba leyendo lo que escribió María y sé que puede ser muy doloroso porque el engaño y la traición nos deja muchísima huella, pero hoy en día pudieras ver qué significó para ti esa situación. Ujú. Fue como que después de eso fue otro momento para ti en la vida. Ujú. ¿Y cómo estás hoy? ¿Qué piensas hoy en día acerca de la traición y la deslealtad? Ujú. Yo creo que yo hablo desde mi parte personal. También he vivido momentos en los que viví esa infidelidad y esa deslealtad. Y hubo un momento en mi vida en que si yo les cuento, ujú, en que yo les cuento que yo sentía como si literal se me estuviera separando la piel de los huesos. Y no estoy exagerando. Fue un dolor que sentí así en un momento que viví una situación de estas. Hoy en día pienso en esa situación y no me duele, pero en ese momento fue súper doloroso. O sea,
de verdad que yo les podía como describir eso, ¿no? Como si me estuvieran arrancando la piel de los huesitos, era un dolor increíble en todo el cuerpo. Esa era la emoción y el dolor que sentía. Hoy en día, digo, quizás no hubiera podido ver esa situación, pero ha tenido mucho sentido para mí. Y esa situación sí hizo que nunca perdiera la fe en el amor. Y te lo voy a decir, María, porque mi posición era esta. Yo decía, si yo en mi humanidad, en este cuerpo físico, puedo sentir amor para alguien, yo sé que puedo ser leal, yo sé que allá afuera en el mundo hay alguien como yo que piensa igual, que también es leal. Entonces, nunca dejé que esa situación de traición se me llevara a mí la esperanza de la lealtad, porque la lealtad la tenía conmigo. Y esa es como la invitación que te hago en este momento. Si quieres, después me puedes escribir y podemos hablar, pero en este momentico que estamos aquí, esa es la invitación que te hago. Es como, si tú eres leal, si tú tienes instalado el amor en ti y crees en ti, en el amor, yo te invito a que te abras un poquito, a que bajes como esos muros que construiste de que todas las personas tienden a ser desleales, tienden a traicionar, porque realmente no es así. Yo trabajé muchos años como consejera de alcohol y drogas con hombres y también con hombres que habían cometido, que habían sido detenidos porque habían abusado a sus mujeres violentamente. Y también me di cuenta que hay hombres que pueden amar y que pueden ser leales, pero nosotras como mujeres también tenemos que abrirnos a encontrarlos, que puede que en un tiempo se demore, en unas llegue fácil, en otras se demore otro tiempo, pero es posible. Pero la invitación hoy es que empieces a cultivar mucho el amor hacia ti, empieces a cultivar mucho la fidelidad hacia ti. Que esto fue una de las cosas que yo aprendí, es en qué situaciones de mi vida yo no me estoy siendo fiel. En qué momento de mi vida yo me estoy traicionando y me estoy abandonando por por complacer a otros. En qué momento yo estoy haciendo cosas que no me hacen feliz solo por quedar bien con el otro. Y cuando digo el otro no quiere decir solamente la pareja, sino que muchas veces renunciamos a lo que verdaderamente queremos para complacer a la mamá, al papá, a los hijos, a los hermanos, a las amigas. ¿Cuántas veces no estamos cansadas y una amiga nos pide un favor y en vez de decir, mira, no puedo porque físicamente estoy muy cansada, salimos corriendo a ayudarle a esa amiga? Y en ese momento nos estamos siendo desleales a nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vivimos estas situaciones de infidelidad, de traición, es volver a nosotros y empezar a amarnos a nosotros y empezarnos a ser leales a nosotros. Que si quiero descansar, me tomo un descansito. Que si quiero, que si no soy feliz yendo a una reunión, no voy a esa reunión por quedar bien. No voy a esa fiesta de cumpleaños donde hay personas con las que no me siento bien. No voy a esa reunión familiar. Dejo de mandar dinero para mi familia porque yo estoy necesitando el dinero aquí para alimentarme yo, para darme a mis hijos. Entonces, es empezar a revisar. Y yo te invito a eso, ¿no? A que no mires por ahorita mucho
afuera, de que sí hay hombres leales y amorosos, porque sí los hay, pero que empieces a cultivar mucho ese amor, porque la única forma en que podemos sanar esas heridas que tenemos es con el amor y con el cuidado hacia nosotros. Una de las cosas que yo hago con estas clases y con lo que comparto con ustedes es enseñarles que el amor propio no está como por allá lejos, que no es solamente ir a que nos hagan el masaje, sino que el amor propio es todos los días con nosotras, todos los días amándonos, todos los días volviéndonos a nosotras, todos los días llenando nuestro espacio de nosotras, de saber decir que no, de poner un límite. Y a veces los límites son pequeñitos, o sea, no es que saquemos una escopeta y digamos, no, ustedes aquí no entran, no. El límite son cosas sencillitas de aprender a decir sí cuando queremos, porque muchas veces queremos decir sí, no lo hacemos. De querer darle un abrazo a alguien y no nos atrevemos a decirle, ve, te puedo dar un abrazo, o de decir, esto, de hacer una llamada y decir, ve, estoy muy agradecida contigo por lo que hiciste por mí, porque a veces también nos estamos siendo desleales cuando no permitimos expresar nuestros sentimientos. También te invito mucho, María, a que empieces a tener esa relación con tu cuerpo, a conocer tu cuerpo, qué te dice tu cuerpo, que el cuerpo siempre nos está avisando qué personas nos pueden contribuir a nuestra vida o no. Y yo sé que este tema de las traiciones da para mucho, pero como para que no nos desviemos del tema, eso es como lo que te diría pues aquí, como muy cortico, es vuelve a ti, empieza a generar esa relación de amor contigo y hacerte leal a ti. Y esa lealtad se viene con el conocimiento, con la observación de ti en todo momento. Y como te digo, si tienes alguna dudita, ya me puedes escribir y seguimos trabajando ese tema porque sé que requiere muchísimo más. Ujú. Bueno, justo aquí que estamos trabajando, eso es lo que dices, que si crees en el amor, pero siempre tengo mala suerte. Bueno, hoy te invito a que esa creencia que tienes de mala suerte, la soltemos aquí, porque hoy vamos a soltar esa cruz para que no la sigas cargando. Y Zulena nos dice, si nos soltamos, la seguimos dando el poder a la persona que cometió la falta. Bueno, continuamos reescribiendo la historia, que la historia se puede reescribir. Por eso encontramos tantos libros de historias, unos nos cuentan unas cosas, otros nos cuentan otras, pero aquí estamos escribiendo es nuestra historia y vamos a generar una nueva relación con el pasado. Porque es verdad, no podemos cambiar lo que pasó, no podemos cambiar ese dolor que sentimos al vivir una infidelidad, no podemos cambiar el dolor de perder a una persona que querimos, pero podemos contar la historia sin que nos genere ya todas esas emociones. Entonces, van a ir a la historia que les dije que tomaran, que les puse que van a contar la historia de Pedro el Escamoso, que es una novela, y, y voy a tomar el ejemplo de María que decía, la historia que ella se cuenta hasta hoy es que tiene mala suerte. Pero y si miramos con más compasión, con más contexto, si pudiéramos, y esto es como un ejercicio que les voy a dejar, que lo pueden hacer, es que ustedes, ayer les enseñaba que cuando se vayan a sentar a meditar o a pensar o a orar, que estiren los brazos y los lleven a los lados, porque cuando hacemos este ejercicio, nuestra columna naturalmente se endereza y adopta
la posición y así estamos más conectados. Y si pudiéramos como imaginarnos de que aquí está nuestro cuerpo y que nosotros nos subimos un poquito. O sea, no se van a subir como 2 o 3 metros, no, sino un poquitico, como 1 centímetro, más o menos así. Y pudieran ver alrededor suyo desde ahí arriba, podríamos ver las cosas un poco diferente. Como en las novelas, que uno ve que los protagonistas están conversando, pero uno puede ver que la protagonista se va y se quedó pensando en el protagonista que ama mucho, pero no, todavía no se atreve a decirle que le ama porque tiene miedo de que la rechace y el que está enamorado también la quiere, pero resulta que no se cree tan bonito, entonces piensa que ella no se va a fijar en ella. Entonces se van a imaginar que subieron ese 1 centímetro y que pueden ver un poquito más allá de lo que vieron de esa persona. Que quizás esa persona, digamos, ese que te robó el carro, realmente no te quería robar el carro, sino que lo forzaron a que lo robaran. Fue obligado para entrar a una banda. Si tú pudieras de pronto ver eso, ya no sentirías tanta ira con el ladrón, porque pronto no es que apruebes lo que hizo, pero podrías tener un poquito de compasión y decir, oh, él me robó el carro porque lo obligaron, porque no tuvo alternativa. Entonces, las invito a que hagan ese ejercicio, que miren, ¿no? Como que, voy a subir un poquito, voy a poder mirar desde aquí arriba cómo todo está funcionando. La otra pregunta es, esa experiencia, ¿qué me enseñó? O sea, yo viví esa experiencia y ¿qué me enseñó? Por ejemplo, esa experiencia me enseñó que no voy a dejar el carro sin seguro todas las noches, que le voy a poner seguro. Porque mínimo si me lo viene a robar, la alarma del carro se va a activar, los vecinos se van a dar cuenta, alguien llamó a la policía. Y lo que quiero así es que sin que me defina, o sea, no es que yo ya me voy a poner precavida y pienso que en todos lados me van a robar, no, sino que voy a tomar ciertas precauciones. Eso fue la experiencia que me enseñó que me hubieran robado el carro, a ser un poco más precavida. Pero sin que esa situación yo me vaya al otro extremo, de que ya yo ande con miedo, de que pienso que me van a robar en todas partes, de que ya cualquiera que se me acerca es ladrón, no, sino a tomar precauciones. Entonces, cuando reescribo mi historia puede cambiar la percepción que tengo de mí y también de las personas que están involucradas. Y como les digo, no es que vamos a justificar el comportamiento de los otros y vamos a decir que lo que los otros hicieron fue totalmente correcto. Pero yo sí les voy a decir, hay 2 cosas que nosotros podemos hacer que nos puede liberar, que puede hacer que soltemos esa carga de esa cruz que las creencias nos han dejado. Y que si solo hiciéramos esas 2 cosas en nuestra vida diario, nuestra vida cambiaría totalmente. Sería como si lográramos ese despertar y una es agradecer todo lo que vivimos y no juzgar. No juzgar absolutamente nada, ni juzgar a los otros, ni juzgar las circunstancias, ni juzgarnos a nosotros. Y que quede claro, no significa que digamos que lo que los otros hicieron es correcto, que estamos justificando al otro, no. Pero si solo hacemos esas 2 cosas, no juzgar y
agradecer, soltamos las cargas de las creencias que llevamos con nosotros. Y eso nos permite sanar y liberarnos. Porque a la hora de la verdad, lo que todos buscamos, mucho más allá de la felicidad, es estar en calma, estar en paz y caminar más ligeros por el mundo. Como uno puede levantar en la mañana y sentirse como livianito. Y puedes ir a dormir en la noche y dormir tranquilito. Entonces, por eso les colocaba ahí, tu historia no tiene que ser tu sentencia, puede ser tu maestra, te puede ayudar a ser mejor. Y cuando hacemos estos ejercicios, lo que les decía al principio, miramos qué creencias de las que tenemos nos siguen contribuyendo hoy. Y que posiblemente esas creencias mañana no nos van a contribuir tanto. También pueden cambiar. Zulena nos comparte aquí la historia que yo escribo hoy. Tiene una gama de hermosos colores y llena de maravillosas experiencias que me llenan de armonía, gozo y plenitud. Y el libro de los 4 acuerdos nos enseña esos puntos de no hacer juicio y no tomarnos nada personal. Gracias, Zulena, por compartirnos. Y bueno, como les dije que me gusta respetar el tiempo, ya llegamos al fin de nuestro encuentro y la idea es que estos ejercicios que hicimos hoy los pueden repetir con muchas de otras creencias que tengan. Y realmente no les toma mucho tiempo, le pueden tomar unos 10 minuticos, pero que pueden tomar creencia por creencia. Mi idea es que cuando trabajemos esto, ustedes se lleven como una cajita de herramientas y que digan, y de recursos, ¿no? Como cuando estamos cocinando, que tenemos la batidora para hacer los pasteles, que tenemos el cuchillo para cortar la carne, que tenemos las diferentes medidas para, para decir, que esta es de una cucharadita, esta es la medida de 2 cucharaditas, ¿no? Que podemos utilizar cualquier cucharita pues y como calcular, pero si tenemos la cucharita que ya tiene la medida es mucho más fácil. Y mi idea con estos encuentros es que ustedes tengan estas herramientas que puedan utilizar en cualquier momento. Entonces, como que los vayan teniendo ahí su cajita de herramientas y que en algún momento dado que tengan alguna circunstancia, diga, ay, yo me acuerdo que por allá en un encuentro hicimos un ejercicio, a ver, esta creencia no me está funcionando hoy, voy a hacer este ejercicio y lo haga. Porque todas estas herramientas sirven, pero cuando las aplicamos en el día a día. Pero vuelvo a decirles, si solo aplican gratitud y no juicio, si no se quieren complicar la vida y solo utilizar esas dos, es suficiente y la pueden aplicar en el día a día. Bueno, entonces ya para cerrar, no sé si tienen alguna pregunta. Si de pronto tienen alguna otra pregunta, todas me pueden escribir a mi WhatsApp. Y bueno, muchísimas gracias por haber participado y mañana ya tenemos nuestro tercer y último encuentro. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por participar. Créame Me que alegra es mucho tenerlas necesario. aquí. Todas necesitamos tener estos grupos de apoyo donde podamos expresar, liberar y poder encontrar ese punto de balance para poder seguir. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a todas y que tengan feliz noche. Igualmente, feliz descanso. Bueno, Chao. chao. Juliana, muchísimas gracias, muy amable, muy, muy bueno todo, No, muy muchísimas interesante. gracias por participar. Bueno, Juliana, gracias. Bueno, chao.